Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente acá y solo decir una palabra con respecto al taller de cómo escuchar la voz de Dios. Una de las características principales de las iglesias de la Viña es, uno, la adoración y segundo, la vida en el Espíritu. Y lo que vamos a estar enseñando sobre los dones del Espíritu Santo, vamos a ver el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los discípulos, lo que sucedió en los primeros años de iglesia y posteriormente cómo se empezó en el mundo, a través del mundo, los avivamientos que han habido, vamos a ver algunos de ellos y al final vamos a enseñar un poco a escuchar la voz de Dios, cómo podemos escucharle y cómo vamos a aplicar esos dones que son para nosotros, son para la iglesia. Somos naturalmente sobrenaturales. Eso es la idea, que podamos todos nosotros movernos en el Espíritu Santo. Así que no te pierdas esa posibilidad, un taller que probablemente se dará, no sé, en 3, 4 años más. Así que si puedes guardar, por eso dimos las fechas con anticipación, con la idea de que puedan estar aquí presentes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro. Oramos por tu Espíritu Santo, que tome control de la reunión, que, Señor, hables a nuestra vida, a nuestros corazones, cumple los propósitos por los cuales tú trajiste este tema para compartirlo hoy, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de poder hablar de ti, Señor, de tu palabra, por estar juntos con nuestros hermanos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si te habías dado cuenta de quién estamos aquí, tenemos algo en común. Bueno, si eres racista, no lo vas a encontrar. No. Tenemos algo en común, no sé si te has dado cuenta. Tenemos un padre en común. Tenemos un padre absolutamente común y por eso, con el paso del tiempo, y eso sí que ya lo hemos vivido acá, con el paso del tiempo, tendemos a parecernos y a sentirnos increíblemente bien juntos, aunque al principio no era tan así, pero empieza a pasar eso. Los genes espirituales aparecen. Es tan increíble y verdadero que a pesar de las grandes diferencias que tenemos entre todos los que somos parte de este grupo de la Viña Arica, aquí hay personas de distintas realidades, distintas edades, distintas culturas, etnias, diferentes realidades socioeconómicas. Sin embargo, a pesar de eso, hay algo en nosotros que es familiar, en todos nosotros. Lo que yo menciono no es algo que tenga que ver exclusivamente con la Viña de Arica, sino que eso es un privilegio que uno lo ve en todo el mundo. Con Ceci, el Señor ha permitido que estemos en distintos lugares, distintas culturas, distintos países, y la verdad que sorprendentemente vemos lo mismo. Podemos hablar hasta un idioma distinto, tenemos miles de kilómetros de diferencia, la historia de los países son totalmente diferentes. Sin embargo, cuando uno empieza a conocer las personas, cuando de una u otra manera empiezas a compartir con ellos, tú empiezas a sentir exactamente lo mismo. Te das cuenta que ves la vida similar a como tú la ves. Su corazón es parecido al corazón que tú tienes. Y de una u otra cosa, la igualdad que hay en nosotros no tiene otra más explicación en nuestro origen. Nuestro origen es uno solo. Tenemos un Padre. Un Dios que es un Padre de todos nosotros y es un Padre de familia y somos parte de la familia de Dios. Por eso que tenemos cosas en común y por eso que nos vamos pareciendo. Es una familia que tiene un Dios cuyo corazón es paternal. Después de muchos años de mi vida, largos años que inicié desde pequeño junto con mi madre y mis 3 hermanas. Mi madre nos llevaba a nosotros a la iglesia, mi padre no participaba de la iglesia. Recorrimos varias iglesias durante esos años. Después me casé con Ceci, me casé con S, no con Z, me casé con Ceci, y la verdad es que el Señor permitió por distintos motivos que en un periodo corto de años recorriéramos varias iglesias. Sí, eso fue increíble, hasta que un día ingresamos a una iglesia de la Viña. Pasaron largos años en mi vida hasta que un día entramos a la Viña. Y fue ahí por primera vez que escuché una predicación sobre un Dios que era un Padre. Nunca, en todos los años que yo tenía de iglesia, nunca había escuchado eso. Fue en la Viña donde no solo escuché la predicación sobre un Dios que es Padre, sino que un Dios que me ama y que me ama incondicionalmente. Un Dios que tenía un corazón paternal. Ahí he escuchado innumerables predicaciones sobre Dios. Muchas predicaciones hablan de la santidad de Dios. Otras tantas hablan de la justicia de Dios. Otras predicaciones hablan de la grandeza, la magnificencia de Dios. Y a la verdad, todas las predicaciones hablan de algo correcto, porque son cualidades, parte de la naturaleza de Dios que están en la Biblia. Pero la verdad, todo ese tipo de predicaciones, lo único que lograron es que me sintiera cada vez más lejos, aunque amaba a Dios,
aunque lo conocía, Él era tan santo, era tan justo, era tan magnífico, que me sentía tan pequeño, tan injusto, tan sucio, que no podía alcanzarlo. Fue mi realidad de vida durante muchos años. Para quienes somos de la viña, el Dios de la Biblia, el mismo Dios que está en las Biblias de todo el mundo, no hay ninguna diferencia, estamos hablando de la misma Biblia, el Dios de la Biblia, Él elige presentarse y revelarse a nosotros principalmente como el Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía de la necesidad de que tenemos nosotros los seres humanos de entender de dónde venimos. Él sabe y sabía la necesidad que tenemos nosotros, los humanos, que no somos de la nada, que no somos sencillamente frutos del azar, que no hay nadie responsable de nosotros. Él sabía que tú y yo necesitábamos saber que teníamos un Padre, que habíamos sido creados por amor y para amar. Dios sabía eso, y por eso en la Biblia se manifiesta muchas veces como el Padre Celestial. Quiero preguntarte por primera vez en esta mañana, ¿y tú en qué tipo de Dios crees? ¿Quién es Dios para ti? Te hago la pregunta porque la verdad es que no conozco tu historia de vida, no sé en qué tipo de iglesia has estado, qué es lo que te han estado enseñando, ni siquiera sé si crees en el Dios de la Biblia. Hay alguna persona aquí que yo no conozco, no sé si creen en el Dios de la Biblia. Por eso pregunto esto. Y tengo que decirte que en mis años de cristiano, que no son pocos, son hartos, y en los años de pastor, que son otros tantos más, me encontré muchas veces con cristianos, estoy hablando de cristianos, no de personas que están fuera de la iglesia, con cristianos que de una u otra manera tenían ciertos conflictos cuando hablaban de Dios como Padre. Cuando hablábamos de Jesús, ellos no tenían ningún problema para reconocer quién era Jesús. Sentían que Jesús era tan cercano, era tan amado, tan preocupados de ellos, tenían claridad absoluta que Jesús era el Señor y el Salvador. Cuando hablábamos del Espíritu Santo, tampoco experimentaban gran problema. Para ellos el Espíritu Santo es quien los guiaba. El Espíritu Santo es quien les daba poder, era el Consolador. Sabían que vivía y habitaba dentro de ellos, que era parte de su vida. Cuando ahora hablamos de Jesús y el Espíritu Santo, dos de las tres personas de la Trinidad, muchos cristianos no tenían inconveniente en reconocerlo y sentirlos tan cercanos, tan parte de sus vidas. Pero la verdad, cuando hablábamos del Padre, empezaba una situación totalmente distinta en muchas personas. No pocas, realmente eran muchas personas. Recuerdo haber tenido unos grupos de discipulado donde de repente me decía un discipulado la palabra Padre y se armaba entre discusión y entre conversación de cuál es la paternidad de Dios, dónde está Dios. Todo lo podían entender en cuanto a Jesús y en cuanto al Espíritu Santo, pero cuando hablábamos de Dios como Padre era un problema. Muchas veces escuché declaraciones como esta: no puedo sentirlo cerca, no creo que se preocupe por mí, nunca he percibido de su amor ni de su interés por mi vida. La verdad que muchas veces experimenté dolor en mi corazón cuando escuchaba este tipo de declaraciones. Y aún lo sigo experimentando. A veces pasé por algunos, especialmente por jóvenes, largos periodos orando por ellos solamente para que Dios se manifestara a ellos como Padre. Porque Dios es un Padre. Sabía que si ellos tenían la manifestación de Dios como el Padre Celestial, muchos de los problemas que ellos enfrentaban sencillamente quedarían atrás. Sabían que sería una bendición, que habría una sanidad para su vida. Yo sabía que necesitaban tanto a un Dios que es un papá. Varias veces cuando veía un poco la historia de estas personas que les estoy mencionando, yo podía ver de dónde se estaba originando la situación. En algunas ocasiones comprendía por qué para ellos hablar de Dios como Padre era hablar de alguien que era absolutamente desconocido. Hasta donde puedo entender, he comprendido que hay tres situaciones de vida que hacen que las personas tengan este tipo de relación con Dios, como los problemas de relación con Dios como Padre. Y quiero mencionarla en esta mañana. Primero, ausencia de Padre terrenal. Hay un número, lamentablemente, hay un número no menor de personas que nacen y llegan a este mundo sin nunca conocer a su Padre terrenal. Por distintos motivos, cuando ellos nacieron, el Padre no estuvo. Hay otro tanto de personas que pierden al Padre cuando lo pierden a muy temprana edad. Los motivos son diversos. A veces es un padre que nunca asume su responsabilidad. A veces es un padre que un día sencillamente dejó la casa y los abandonó. Y a veces hay padre que lamentablemente falleció a muy temprana edad, dejando un vacío en el hogar, dejando un vacío en la familia, dejando un vacío especialmente en el corazón de un niño, de un bebé, de un adolescente, prácticamente imposible de llenar. Era el corazón para el Padre. Ese es un tipo. El otro gran grupo de personas que tiene problemas con conocer a Dios como Padre son aquellas personas que han tenido padres. Ellos sí lo han tenido, pero son padres que nunca han sabido hacer ni cumplir con el rol de padre como debiera hacer.
Hablamos de padres irresponsables, de padres ausentes, aunque están, pero son totalmente ausentes en la vida de sus hijos. A veces son padres que ejercieron violencia con sus hijos, a veces también con la madre. Y a veces esta violencia fue una violencia física, otras veces fue una violencia emocional y unas tantas veces fue una suerte de manipulación constante que fue provocando un daño permanente en el corazón del niño, del adolescente, del joven y hasta la persona adulta. Siguen exactamente con el mismo daño, aunque a veces no se dan cuenta que realmente el problema lo tienen. Piensan que lo ha superado, pero las heridas, las llagas y las cicatrices están aún en su corazón y se expresan de esta manera. Cuando hemos tenido una relación con un padre de ese tipo, da origen a una imagen absolutamente distorsionada de lo que es la autoridad. Cualquier autoridad nos cuesta verla. Son personas rebeldes con la autoridad. Son personas que de otra manera se resisten a poder obedecer a la autoridad de buena voluntad. Si lo hacen es porque están obligados. Y ni hablar cuál es la imagen que se forman de la paternidad. Para ellos la paternidad es un nombre, pero no es necesariamente una realidad en sus vidas. El tercer y último gran grupo que uno ve que tienen este problema de paternidad con Dios, es un grupo que si bien es cierto, han tenido papá y mamá, no han tenido este problema del grupo anterior, pero crecieron en algún tipo de iglesia donde fueron enseñados a punta de predicaciones y enseñanzas, donde se exacerbaba un Dios que era muy santo, muy justo, un Dios castigador. Muchas veces, muchas predicaciones eran en torno al infierno, lo que iba a pasar después, y la verdad que este Dios tan duro, tan desprovisto de amor, tan desprovisto de gracia, era imposible verlo como un Dios que era un papá que me amaba, un papá que estaba al lado mío, un papá que nunca me dejaría. Yo quiero decir que es cierto que la Biblia que habla que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es celoso, que Dios corrige a sus hijos porque nos ama, nos corrige porque nos ama, eso es cierto. Pero también es cierto que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es gracia, que Dios es misericordia. A estos cristianos formados en este tipo de enseñanza doctrinal, les cuesta enormemente concebir a Dios como un padre lleno de gracia y lleno de amor. Por lo general, estos cristianos se acercan a Dios y se acercan a las iglesias por temor. Por temor porque tienen un checklist que tienen que hacer las cosas bien. Raramente se acercan a Dios porque lo aman. Porque sienten que es papá, porque sienten amados por ellos. Y te vuelvo a preguntar por segunda vez, ¿y tú cómo ves a Dios? ¿Es para ti el Padre Celestial? ¿Cómo es Dios para ti? No sé cuál es tu respuesta. No sé si alguna de los tres grupos de personas que hablé esta mañana tiene que ver contigo, pero sí sé que estoy aquí esta mañana para decirte que tienes un Padre Celestial que te ama profundamente. Un Padre que quiere ser más parte de tu vida. Un Padre que quiere que compartas su vida con Él. Un Padre que quiere que vivas lo que Jesús prometió, una vida abundante. Porque para eso vino Él. La pregunta es, ¿está el Padre contigo? ¿Estás viviendo realmente esa vida de abundancia que solamente la podemos vivir bajo la cobertura de este Padre Celestial? Hay demasiados buenos cristianos, demasiados hijos de Dios. Hoy día cantamos un par de canciones que hablamos de hijos de Dios. Pero no es suficiente. Porque podemos ser hijos de Dios, pero podemos llevar unas verdaderas mochilas, unas verdaderas cargas en nuestra vida, donde hay señales muy claras de una falta de sanidad, de una falta de paternidad sana de Dios sobre la vida. ¿Cuáles son las señales más comunes que encontramos en una persona, en un cristiano, en una cristiana, que tiene problemas de paternidad con Dios? Lo más común es que uno ve personas que tienen una muy baja autoestima. Las personas con baja autoestima viven con frecuencia, son personas muy inseguras. Muchas de estas personas además son tímidas. Y quiero decirte esto, pueden tener una muy baja autoestima, pueden parecer muy inseguras, pero pueden parecer que no lo son. Porque han aprendido a colocarse una careta para parecer como que realmente yo tengo el valor. Pero en el fondo de su corazón hay un daño muy profundo que afecta la estima, afecta la personalidad. Hay otro importante grupo de personas que tienen problemas de paternidad que lo disfrazan siendo personas muy competitivas. Ellas compiten, les gusta compararse con otras porque necesitan ganar algo. Porque cuando ganan algo se validan. Ahí está el valor. El valor son los logros, son lo que van haciendo en la vida. Y eso pasa porque a estas personas nadie las valoró.
Nunca alguien le dijo, oye, es suficiente solo por ser tú. Eres importante en mi vida. Por lo general, este tipo de personas se pasan la vida sosteniéndose a sí mismas. Sosteniéndose a sí mismas. Ellas no conocen el valor de una sana paternidad porque nunca tuvieron un padre que se la entregara. Tercer tipo, estructuras. A veces la falta de paternidad genera personas extremadamente estructuradas. Estructuras que señalan que es muy desconfiado o desconfiada. Las estructuras las ha ido construyendo en el tiempo para protegerse de los daños que vivió durante muchos años de su vida. Siendo adolescente, siendo niño, no lo pasó bien. Y esta vez no está dispuesto a volver a sufrir. Así que yo creo una estructura para mantenerme a salvo, mantenerme aislado de los daños que yo pudiera sufrir a consecuencia de la relación con las personas. Sus estructuras mentales le dan seguridad, le dan protección, pero pierden todo lo que significa lo maravilloso de la vida y todo lo que Dios realmente quiere darle a cada uno de nosotros. Hay un grupo de personas que a falta de la paternidad origina un valor en ellas porque buscando agradar constantemente a las personas. Estas personas lo que están buscando es sentirse aceptadas, sentirse amadas. Eso es lo que hay detrás. Pasaron gran parte de su niñez y su juventud sin que nadie le dijera nunca te amo. Sin que nadie le dijera, eres la niña de mis ojos, eres mi hijo amado, eres un hijo deseado. Pensamos tanto en ti, han pasado años y años y nunca escucharon algo similar a esto. No son pocos los seres humanos que llegan a la edad adulta sin haber tenido nunca una retroalimentación realmente de cuán importante y cuán amados son para los papás. Con su servicio a toda prueba incondicional, buscan un poco de valoración, buscan un poco de atención, buscan un poco de reconocimiento. Son personas que sufren mucho. Sufren mucho porque con mucha facilidad se sienten rechazados. Son personas que sufren mucho porque de una u otra manera ellas nunca pueden decir realmente lo que piensan. Siempre están actuando para caer bien. Nunca pueden ser como realmente son porque temen que su forma de ser dañe a las personas que lo rodean. Y hay un último grupo donde a veces la falta de paternidad se manifiesta con una sensación de soledad muy profunda. Yo no estoy hablando de la sensación de soledad que todos experimentamos en la vida cuando tenemos circunstancias que las cosas no están saliendo bien. A todos nos pasa esa sensación de soledad. Estoy hablando de una sensación de soledad, de estar totalmente solo en el mundo, esa sensación que a nadie le importa si estoy o no estoy. Son personas que realmente tienen una soledad del alma, una soledad del espíritu y pasan frecuentemente luchando con una depresión. No es raro encontrarlo que en sus veladores, en sus dormitorios están los frascos de pastillas para poder seguir viviendo y seguir subsistiendo porque sencillamente no pueden con la carga de la soledad. Son muchas las señales y características que son parte de las personas, cristianos, que no conocen una sana paternidad de Dios. Me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo te fue con este checklist? Esta situación. ¿Dónde? ¿Hay algo para ti? ¿Alguna de estas cosas tiene que ver con tu vida? Es tan cierta el tema de la paternidad y la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de la paternidad de Dios, que Jesús siempre estuvo consciente de esto. Él tuvo, en su naturaleza humana, porque Él vino como ser humano, siempre buscó tener en su vida, nunca se soltó de Dios el Padre. No hubo momento en la vida de Jesús en que su Padre no haya estado presente. Ese solo hecho, que cuando vemos a Jesús, debiera nosotros que somos cristianos, donde Jesús es nuestro referente y modelo, deberá llamarnos la atención de mirar bien nuestra vida, cómo la estamos viviendo, dónde está el Padre en tu vida en este momento. Desde que Jesús inició su ministerio, al momento de bautizarse, vemos cómo los 4 evangelios, hay muy pocas cosas en la vida de Jesús que están en los 4 evangelios. Esto no está diciendo algo muy importante. Los 4 evangelios relatan el momento del bautismo de Jesús. Y ahí sucede un hecho fundamental. Inmediatamente cuando Jesús va al agua, baja y se levanta, una voz vino desde los cielos. El evangelista Marco lo dice así en el 1:11. Y vino la voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz de Dios vino de los cielos. Y mencionó 3 cosas fundamentales que Jesús necesitaba oír. Él necesitaba escucharlas. Primero, eres mi hijo. En otras palabras está diciendo, yo soy tu padre. No eres de la nada. No estás solo en este mundo. Tienes un origen. Eres mi hijo. Eso es lo primero que le dice. Segundo le dice, eres amado. Eres mi hijo amado. Y en tercer lugar me dice, mi corazón se alegra en ti.
se complace en ti. ¿Sabes qué? Yo no puedo pensar, ¿por qué el Padre hizo eso? Porque el Padre sabía que Jesús iba a ser enfrentado a una vida humana como tú y como yo, y iba a enfrentar muchas veces momentos de soledad, momentos de angustia, y iba a ser atacado y finalmente iba a ser colgado en una cruz. Él necesitaba saber que aún en ese momento el Padre estaba con él. ¿Cuánto más lo necesitas tú? ¿Cuánto más lo necesito yo? Entender y tener esta cercanía con Jesús. La verdad es que nosotros debiéramos buscar siempre la presencia del Padre en nuestras vidas. Si Jesús lo hizo, yo lo hago. Durante su vida terrenal, Jesús, en innumerables episodios que aparecen en los evangelios, él siempre se refiere a Dios como Padre. Él podría haber hablado de Dios, pero él dice Padre. Normalmente lo nombra como Padre. Mira, aquí hay alguno. Si alguno me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo iré y preparé morada para vosotros. Te alabo, Padre, dijo en otra ocasión, porque has revelado esta verdad a estos pequeñitos. En otra ocasión, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les dice lo siguiente, ¿saben? Cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Esto es lo más importante. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero sin lugar a duda, el pasaje del Evangelio que más nos habla de la necesidad y la unidad que Jesús tenía con su Padre, con el Dios Padre, lo encontramos cuando está ya en la cruz. Cuando le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No sé si tú sabías que las últimas palabras que salieron de la boca humana de Jesús, la última que lo dijo como el Dios hombre que estuvo entre nosotros, fueron las siguientes. Clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. No sé si puedes ver la importancia que tenía el Padre para Jesús. Si Jesús necesitaba una tan fuerte, sana y real relación con su Padre Celestial, ¿cuánto más la necesitas tú? ¿Cuánto más la necesito yo? ¿Cuánto más la necesitamos nosotros? Y ahora quiero preguntarte por segunda vez directamente. ¿Dios es un Padre para ti? ¿Disfrutas de la paternidad de Dios en tu vida? ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Sabes? La Biblia nos dice que Dios no solo es Padre, sino que nos ama profundamente. Nos cuesta entender esto, en nuestra humanidad nos cuesta mucho. Es un amor incondicional que no tiene ninguna lógica. Un amor inmerecido. Es un amor que nace del corazón de Dios. Hay dos de las más conocidas parábolas de Jesús que está centrada exactamente en eso. En el amor que el Padre tiene por sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Una de ellas es la conocidísima parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo nos habla de un hijo que lo hizo todo mal. De un hijo que en un momento quiso tener varias aventuras, pasarlo bien. Nos habla de un hijo que quiso vivir su vida a su manera. Que abandonó a su padre. Que además le exige antes de irse que le entregue todo el dinero que le pertenecía, que nunca le perteneció, porque no era el primogénito. Nos habla de un hijo que transgrede todas las normas éticas y morales que el padre le había enseñado. Nos habla de un hijo que además pierde y despilfarra todo lo que el padre le entregó, que le había costado tanto al padre tener durante toda su vida. Sin embargo, a pesar de esta maravilla de hijo, cuando el hijo vuelve arrepentido, el padre lo recibe de vuelta a casa. Y no solamente lo recibe de vuelta a casa, sino que la recibe con alegría, hace una fiesta, le da los mejores regalos. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? No sé si tú te has preguntado eso. Lo hizo sencillamente porque eso era su hijo. A pesar que hizo todo lo malo, era su hijo. Y a pesar de lo que hizo, nunca dejó de ser amado. Con honestidad. Si tú fueras el padre de esta parábola, ¿qué hubieras hecho con ese hijo? ¿Hubieras hecho lo que hizo el Padre, Dios? ¡Qué desafío! Lo he pensado muchas veces en mí. La otra parábola donde nos habla muy fuertemente esto es la parábola de la oveja perdida. En esta parábola vemos un pastor que representa al Padre Celestial. Un pastor que tenía 100 ovejas. 100 ovejas y cuando pierde una de las ovejas, una de las 100, deja las 99 atrás y sale a buscar una sola oveja. Y la sale a buscar porque la ama,
porque la extraña, porque no quiere perderla, porque es su oveja. En el relato se nos dice que la encuentra, que la toma en brazos, que la pone sobre sus hombros, que estaba feliz, gozoso, lleno de alegría, porque había encontrado la oveja que se le había perdido. Para él no importaba cuál de las 100 ovejas se había perdido. Hubiera sido cualquiera de las 100, lo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eran sus ovejas. Porque las amaba profundamente. Te pregunto nuevamente, ¿tú hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras dejado 99 por ir a buscar una oveja? ¿Logras ver cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama el Padre Celestial? ¿Puedes sentir en tu corazón el amor del Padre por cada uno de nosotros? ¿Cuán incondicional es su amor para nosotros? No sé si a estas alturas te has dado cuenta de algo. Dios no te ama por lo que haces. Dios no te ama por los logros. Sencillamente te ama porque eres su hijo. Eres su hija. No necesitas hacer nada para ser merecedor del amor de Dios. Quiero que pienses en esto. La Biblia dice lo siguiente, piensa y medita en esto. La Biblia dice lo siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no dice que Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tampoco dice que Él copió, que Él construyó, que Él produjo en masa los cielos y la tierra. No, la Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. ¿Logras ver la diferencia que hay ahí? Crear es algo muy diferente que construir o hacer. Crear es algo muy distinto que construir o hacer. Construir algo compromete solamente las manos y probablemente tu intelecto. Hazlo. Probablemente vas a pensar y vas a poner tus manos. Mientras que crear compromete tu alma, tu corazón, tu espíritu. Hay muchos momentos, hay muchas cosas del momento de la creación que ignoramos. La Biblia no habla de eso. Muchos momentos. Pero sí sabemos una cosa, que mientras Dios estaba creando, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Dios experimentó en su corazón gozo, alegría. El escritor bíblico nos dice lo siguiente, y vio Dios que era bueno. Es la forma en que expresa que Dios realmente estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo habrá pensado Dios? No sé si alguna vez has reflexionado en esto. ¿Cuánto tiempo antes habrá pensado Dios lo que iba a crear? ¿Lo has pensado? ¿Cómo habrá acariciado en su mente la cantidad de ideas creadoras? Imagínate la mente de Dios, la cantidad de mentes creadoras que venían a Él porque iba a crear y estaban dando vueltas un montón de ideas. ¿Cuánto? ¿Y cuánto habrá costado decidir? Esto es lo que voy a hacer. Pero eso no fue todo. Dios, en un estallido de máxima creatividad, creó con un puñado de polvo prácticamente inservible al ser humano. Nos creó a nosotros. El escritor bíblico no deja pasar de registrar el detalle de gran importancia que sucedió en el momento de tu creación, de mi creación. Había alegría, había gozo, había orgullo en el corazón de ese padre que vio por primera vez a Adán y a Eva. Y los amó. Porque eran parte de sí mismo. Había dado lo mejor de él. No podía ser de otra manera. Ellos eran él, tenían su imagen y tenían su semejanza. Por eso es que Dios es un Padre. Y por eso es que no nos puede no amar. ¿Lo puedes ver ahora? ¿Puedes colocarte en el lugar de Dios? ¿Puedes entenderlo? No importa si le hemos fallado, Él nos va a perdonar. No importa si somos importantes o no en la vida que nos ha tocado vivir hasta ahora. No importa si te sientes atractivo, encachado, te sientes feo. No importa, nada importa. No importa ni siquiera si estás confuso, si estás desorientado, si estás perdido. Sin importar tu condición, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y te ama. Te ama profundamente. En la viña nos encanta recordar que tenemos un Dios que es un Padre. Hay varias canciones que nosotros cantamos que hablan de esto, de la paternidad de Dios, porque creemos que Dios tiene un corazón paternal. Hace una semana aprendimos una canción aquí juntos que se llamaba Qué bueno es saber. ¿Te acuerdas de la canción esa? Qué bueno es saber que tú nos amas, Dios. Hace una semana aprendimos eso. Pero hay una que a mí, que en lo personal, es muy antigua ya en la viña. Hay una en lo personal que marcó mi vida. Se llama En los brazos del Padre.
¿La has escuchado alguna vez? ¿La conoces? La letra dice lo siguiente: conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor que sé que es para mí. Y el coro dice: yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si vuelvo a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. ¿Alguien la conoce esa canción? ¿Sí? ¿Qué tal si la cantamos, Pablo? Así, a capela nomás. Porque no creo que te la sepan en guitarra. ¿Sí? No, que aquí que la saquemos nos vamos. La canción es más o menos simple. Dice: conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, te consuela al saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Vamos a cantar una vez más. Vamos. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Y yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela al saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela al saber que tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tal como dice la canción de esta mañana, Dios está aquí, Él está aquí. Y quiero hacerte una invitación. Yo no sé realmente. Esta enseñanza la tenía hace mucho tiempo en mi mente y en mi corazón. Por algún motivo no había podido ser. Pero sé que hay personas aquí esta mañana que Dios ha dado a sus vidas. Sé, y la invitación es a dejar atrás tiempos de soledad, dejar atrás tiempos de inseguridad, dejar atrás tiempos de que no soy nada, de que nadie me ama, que estoy solo en este mundo. Es venir a los brazos del Padre, como dice la canción. Es el único lugar donde realmente estamos seguros. Es el único lugar donde vamos a encontrar paz, donde vamos a encontrar descanso, tal como dice la canción. Es un lugar donde puedes ver sus ojos mirándote y podrás ver el amor que Él tiene para tu vida. Así que yo quiero pedirte lo que realmente Dios le habló esta mañana. Hoy día puede empezar un proceso de una sanidad y una libertad. Puede empezar un proceso de poder disfrutar de la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Y lo primero que tienes que conocer es que Dios es tu Padre. No importa tu historia pasada, no importa cuál fue tu experiencia que tuviste. Él te ama.
Y siempre fue el plan que llegáramos a un lugar donde nos sintiéramos queridos y nos fuéramos amados. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Muy pocas personas están en eso. Así que mientras Pablo canta por última vez esta canción suavemente, vamos a dar la oportunidad, si el Señor te habló a tu corazón y sabes que hay cosas en tu vida que no tienen que estar ahí. Bueno, es un momento para que puedas pasar, para orar por ti, para pedirle a Dios que traiga esa presencia de su paternidad sobre tu vida. Nunca más sentimiento de orfandad, nunca más sentimiento de soledad, nunca más sentir que eres como una segunda oportunidad para el mundo. No, tú eres la primera oportunidad, porque Dios pensó en ti. Él pensó, Él te creó. No eres hecho en copias, no eres copia de nada, tienes una individualidad en Él. Conocer esa realidad es el inicio de la libertad para nuestras vidas. Él es un buen Padre. ¿Alguien quiere recibir a ese buen Padre? Póngase de pie, si el Señor te ha hablado. Eso, gracias. Póngase de pie, el que quiera, que sienta que eso, que Dios te habló a ti. ¿Sabes que esta predicación es para ti? Si sabes que es para ti, es una oportunidad que Dios te está dando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Si alguno de ustedes quiere pasar adelante, pase adelante. Si no, vamos a ir ahí donde están. Jesús, ven. Ayuda, no sé si tú puedes ayudar también. Ven, Jesús. Ven. Padre Celestial. Padre. Ayúdame a